y que sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada empezamos a hablar con respecto al evangelismo o el evangelista o el que lleva el evangelio, ¿verdad? Y estuvimos hablando de la preparación del evangelista, a la separación, consagración, que es que nos impide. Y esta semana me quiero mover hacia adelante y quiero hablar con respecto a los obstáculos del evangelismo. Y estos obstáculos del evangelismo no solamente se le presentan no solamente es un obstáculo en general, pero son obstáculos que se le presenta a aquel que lleva el evangelio. Acuérdense que está la oficina del evangelista. ¿Por qué le llamamos oficina del evangelista? Esta palabra la aprendí de la hermana Nora, la primera vez que la escuché mencionar. Es un ministerio primario. ¿Cuáles son los ministerios primarios? Rapidito, para no llevarnos mucho tiempo en esto. ¿Qué son ministerios primarios? Don, el micrófono. Son los 5 ministerios. Así es. Apóstol, evangelista, pastor, profeta y maestro. Maestro. Amén. Entonces, estos son 5 ministerios primarios. Esos son los que el Señor dio para que la iglesia estuviera bien equipada. Amén. Estos ministerios son necesarios en cada iglesia local. No estoy hablando en una denominación, no estoy hablando en un distrito o nada por el estilo. Cada iglesia, apóstol, tiene que tener estos 5 ministerios primarios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Eso significa que es una iglesia que está bajo el orden divino, una iglesia que está funcionando de una manera sana en la capacidad para la cual Dios creó esa iglesia. Amén. Amén. Esa es mi convicción, basado a lo que yo entiendo y interpreto en las escrituras. Dice la Biblia, dice el versículo, dice, porque el Señor le dio a la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastor, ¿para que qué? Para poder capacitar a los santos. Amén. Ahora, de estos 5 ministerios primarios, no todo el mundo puede ser apóstol. No todo el mundo puede ser pastor. No todo el mundo es profeta. Pero a todos se nos llamó ¿a qué? A enseñar, y a todos se nos llamó ¿a qué? A evangelizar. Mateos, capítulo 28, versículo 18, 19 al 20, me parece que es. Amén. Que lo menciono muchísimo por esa misma razón, ¿ok? Esa labor y esa función se nos ha dado a todos dentro de la iglesia. A caballeros, a damas, a niños, a jóvenes. Esa es nuestra función de esparcir la semilla del evangelio, de preparar al pueblo para el encuentro con Cristo Jesús. Amén. Y entonces nosotros como padres somos maestros. Nosotros como padres somos evangelistas. Nosotros evangelizamos a nuestros hijos. Nosotros evangelizamos a nuestras esposas, a nuestros esposos. Amén. Entonces, este evangelio que nosotros predicamos son las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Ahora, entendemos que cada ministerio primario se le dio ¿a quién? Según dice las escrituras. No me hagan interpretaciones de hoy en día, de que la cultura ha cambiado, los años han cambiado. 5 ministerios primarios se les dio ¿a quién? Al varón. Amén.
pero de esos 5 ministerios primarios, a los que se derivan estos 2, ¿a quién les toca? A todos, a la iglesia entera. Eso no es solo al varón. Amén. ¿Por qué quiero decir esto? Que hoy en día nos hemos acomodado al evangelismo, a un evangelismo pasivo, en el cual evangelizamos dando nuestras ofrendas para los que van al campo misionero. Evangelizamos pasivamente a través de las redes sociales. Evangelizamos pasivamente apoyando a un grupo de evangelistas que van a salir a la calle. Yo no voy a ir, pero te ayudo a preparar los snacks. No voy a ir, pero te ayudo a preparar, a comprar los tratados que van a esto. ¿Ves? Pero eso no es evangelismo. Eso es apoyo. Eso es apoyo. Amén. Evangelismo es el que en sí sale afuera a llevar el mensaje de salvación. Amén. Aquí todos fuimos evangelizados. Aún yo de niño crecí en la iglesia, aunque me aparté después, pero aún creciendo en la iglesia yo fui evangelizado. Yo fui evangelizado por la escuela dominical. Fui evangelizado en la sociedad de niños en la iglesia. Fui evangelizado por mi madre en mi casa. Amén. Todavía soy evangelizado por mi padre cada vez que me dice, óyeme. Amén. Todos hacemos esa función. Y en esa función todos estamos siendo evangelizados. Amén. El señor que iba a visitar también los martes. Yo tenía un señor que me iba a visitar a casa los martes. Era de la iglesia bautista. Nadie de él me fue a visitar. Ningún pentecostal me visitó. Mire, a mí me evangelizaron. Después que yo me aparté de los caminos del Señor, los instrumentos que me trajeron a los caminos del Señor fue la iglesia bautista y la iglesia metodista. Había un grupo de caballeros, digo yo, decía yo, cometí el error de ir un domingo a la iglesia y ahora me visitan 2 veces al mes. Pero cuando ellos me llamaban y decían, vamos a estar en el vecindario, ¿será que podemos pasar por tu casa? Eso eran los martes, ¿ves? Entonces, los martes yo no bebía porque yo sabía que ellos venían para acá. Así fue como empecé a dejar de beber. Los martes yo no venía porque ellos llegaban. Cuando ellos llegaban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tu familia? ¿Cómo has seguido? Una charla normal, que no pasaba de 10 minutos, 5 o 10 minutos. Y después me decían, ¿hay algo por lo que pueda orar por ti? Silencio total. No me quedaba más remedio que decir, bueno, sigan orando por mí para que el Señor me libere. ¿Qué le voy a decir? Silencio total, algo tenía que decirle. Todos los martes llegaban a mi casa. Yo en casa no se bebía los martes, porque los hermanos de la iglesia venían. Fíjense. Entonces, eso es evangelizar. Perry, por muchos años todavía recibía emails con él. Desde el COVID para acá no he recibido. So, no he podido averiguar si todavía tiene vida o no, porque ya estaba bastante viejito en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, amén. Eso es evangelizar. Amén. Ahora bien, busquemos en la Biblia 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Corintios, capítulo 1, versículo 18. Toma. Efesios 4, 11 y 12. El del apóstol, la otros profetas y Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. 11 y 12. Son ministerios primarios. ¿Ves, Norita, que yo soy un buen estudiante de la lengua del castellano? Nunca me he olvidado ministerios primarios. Y la segunda, el tema de hoy, vamos a partir de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Parece que es 1:18. ¿Quién me lo va a leer? Anímense, que no sea la manibé. Léelo, Jorgito, ahí. O Madeli, que dijo amén primero. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito,
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. ¿Para quién es el evangelio? ¿Para quién es el evangelio? ¿Para quiénes son las buenas nuevas de salvación? Para los que estamos perdidos. Pero dice que para el que el incrédulo, ¿qué dice? Léelo. Completo. Lo que acaba de leer, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Va. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que van a ser salvos, ¿qué? Pero a los que se salvan, esto es. A nosotros es poder de Dios. Amén. Para los que se salvan es poder de Dios, pero para los que se pierden es locura, queriendo dar a interpretar de que el evangelio es tanto para el que está perdido como el que está separado para salvación. Amén. El evangelio es para todos. Aún si determinamos de que esa persona no va a recibir el mensaje, porque yo he escuchado a algunos que dicen, ese está más perdido que el diablo. O sea, asumen que el evangelio no es para ellos, es para ellos también. Porque cuando no les sirve para arrepentimiento, les sirve de juicio. ¿Por qué? Escucharon y rechazaron. Escucharon y no recibieron. Amén. Pero escucharon, tuvieron la oportunidad. Se les dio a escoger y ellos escogieron no seguir a Cristo. Amén. Entonces, para eso les he de juicio. Personas que como que no lo comprenden lo que quiero decir a veces cuando digo, para unos el evangelio es para salvación y a otros es para juicio. Para que habiendo escuchado, no lo aceptaron. Libre albedrío. Ahora bien, libre albedrío, ¿quién fue el que dijo? Libre albedrío hasta que escoges al Señor. Es libre albedrío para escoger, pero a la que tú escoges al Señor, eres siervo total del Señor. Amén. Entonces, ahí estás sujeto al Cristo de la gloria. Libre albedrío para escoger. Amén. Pero el evangelio es para aquellos que han sido llamados, separados para salvación. Ustedes han escuchado muchas veces decir, Pedro y Judas fueron a la misma iglesia. Tuvieron el mismo pastor, tuvieron el mismo Salvador, pero uno se arrepintió y se humilló y el otro, aunque quedó quebrantado porque reconoció que había hecho mal, no hubo arrepentimiento en su corazón, por lo tanto se perdió. Amén. Se perdió. ¿Por qué? Porque uno hubo arrepentimiento. Ahí la Biblia dice aquel que estaba separado ya desde delante de la creación del mundo para perdición. Sí, pero no fue Judas nada más. Hay muchos que desde antes de la creación ya se había establecido que se iban a perder. ¿Por qué? Porque el Señor en su infinita misericordia, en su sabiduría, ya sabía de antemano quién lo iba a recibir y quién lo iba a rechazar. Amén. Amén. Aún en la salvación del hombre, el Señor sabe quién lo va a recibir. Él sabe quién va a ser salvo y quién lo va a rechazar y quién lo va a perder. Pero hay un versículo en la Biblia que le gusta al anciano Isidro, que dice, ¿crees? El sol sale tanto para el justo como para el injusto. Dilo. Bueno, dice que el sol sale tanto como para el justo como para también el injusto y hace llover sobre malos y buenos. ¿Verdad? Por eso es que hay personas que dicen y preguntamos, contra, tanta gente mala y les va bien. Tanta gente mala y les va bien. Pues el sol sale para los dos. La lluvia cae para los dos. Unos laboran más duros que otros, pero para los dos salen. Ahora, en el día del juicio, unos serán tomados, otros serán dejados. Amén. Fíjese, Mateos capítulo 24, versículo 14. Mateos 24, 14. Léelo y ve.
Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo, buenos y malos, salvos y condenados, los lindos y los feos, blancos y negros, amarillos, los brown también. Y este evangelio evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones. ¿Qué clase de testimonio es? De que estábamos perdidos y necesitábamos un Salvador. De que el amor de Dios fue tan grande por nosotros que aun mientras éramos pecadores, el Señor hizo provisión para nosotros para que fuéramos salvos. Amén. Siendo que el evangelismo personal es un ministerio de todo cristiano. Escuche, de todo cristiano. El evangelismo personal, no estoy hablando del evangelista del ministerio primario que va y predica en campañas y que predica en retiro. No estoy hablando de ese evangelista, estoy hablando del ministerio de todos los cristianos. Los mismos pasamos y todos experimentamos una serie de obstáculos: la apatía, la frialdad espiritual, falta de preparación son algunos de los argumentos por los cuales esta labor se deja en manos de unos cuantos. ¿Ves? La apatía, la frialdad espiritual, la falta de preparación son algunos de los argumentos por los cuales esta labor se deja en las manos de unos cuantos, de unos pocos. ¿Ves? Por eso es que ve que no hay tanto entusiasmo cuando decimos vamos a evangelizar. Salimos con un grupo de capellanes el sábado. Fuimos a Atlanta a evangelizar y entregar paquetes y entregar tratados, y unos no pudieron por compromisos. Al fin y al cabo, fuimos 3 ministros, fuimos 3, la hermana Ibe y Sarita. Nadie más. Nadie más. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está la pasión por las almas que se pierden? Es más fácil venir y evangelizar desde lejos que ir a donde están las trincheras, donde está la necesidad, donde está la soledad, donde está la enfermedad. ¿Ves? Es más fácil hacerlo de esa manera. Pero es allá donde está la necesidad, donde Cristo Jesús nos enseñó que teníamos que estar como iglesia. Amén. Cristo lo hizo. Él anduvo por Samaria, por Judea, por todos aquellos lugares. Estuvo él enseñando y atendiendo a la necesidad del pueblo. Mire, la apatía significa falta de vigor, la indiferencia a la necesidad del pueblo. El significado que encontré, dice, el significado de apatía implica una gran disminución o ausencia de expresión de emociones, aparentando indiferencia y falta de empatía. Puede parecer que la persona no se preocupa por los demás o que no le afecta nada de lo que sucede a su alrededor. Amén. Ahora, la frialdad o el desánimo, el cansancio y las distracciones, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Done. Ay, espérate, déjame buscar, esto es mejor. Dame un segundo antes que corras ahí. Sí, no, espérate, dame un segundo. Mire, el problema es que cuando usted hace un bosquejo y usted se prepara, usted puede repasar sus notas. El problema es cuando empieza a repasar y añadir y a quitar. Entonces, pues ahí nos entorpecemos. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17. Donald, ¿qué dice? El micrófono, por favor. Pégatelo.
Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, Sigue, 18. entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué les sobrevino? La insensibilidad. La insensibilidad de la palabra de Dios, la insensibilidad a la santidad, la insensibilidad a la poca deseo de búsqueda o la insensibilidad al llamado que Dios nos había hecho. Entonces la frialdad espiritual, el desánimo, el cansancio y las distracciones vienen por causa cuando llegamos al punto de la insensibilidad espiritual. Mateos capítulo 26, versículo 40 al 41. El Señor se llamó a los discípulos y se los llevó juntamente con él. ¿A qué se los llevó? A que velaran y a que oraran. Amén. Entonces, ¿qué pasó? En su frialdad, su desánimo, su cansancio o distracciones, dice Mateo versículo 26, 40, 41, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo los halló. Cuando la Biblia nos habla, el Señor nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, hubieron 5 sensatas y 5 insensatas. Todas durmieron, todas se cansaron, todas enfrentaron desánimos, pero habían 5 noritas que estaban preparadas. Tenían aceite, tenían unción, estaban preparadas para la venida del novio, pero hubieron otras 5 insensatas que no se habían preparado. No había aceite, no había unción, no había preparación para la llegada del novio. ¿Y qué aconteció? Como no estaban preparadas, llegó el novio y se quedaron atrás. Y nosotros como cristianos, cuando nos prestamos a la evangelización, una de las cosas que debemos darnos a la tarea es ¿de qué? De prepararnos, de llenar nuestras lámparas con aceite, de asegurarnos de que haya unción y palabra en nosotros. Orar. Ayunar. Y velar. Estudio. Y el estudio de la palabra. Eso es alimento espiritual. Hay falta de calcio en el cuerpo, hay falta de hierro en el cuerpo, hay falta de vitamina D, hay falta de vitamina C. ¿Qué hacemos? Corremos al doctor. ¿Para qué? Recibir los nutrientes que necesitamos. Pero la frialdad espiritual llega a nuestras vidas cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de velar, cuando dejamos de ¿qué? Estudiar la palabra. No solo el versículo que le manda el pastor todas las mañanas. Eso no es suficiente. Eso yo lo hago para poner una semilla, algo en qué pensar de camino afuera de la casa y meditar en ellos. O cuando lo mando tarde para que medites en ello en la noche antes de acostarte. Pero debe haber un tiempo en nuestro diario vivir en la que podamos escoger las escrituras y tratar de llenar nuestra vida con la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, el segundo es la falta de preparación. La falta de preparación. Esa falta de preparación, una vez más, es la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Mateos 26, 41, otra vez dice, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está, ¿qué? Dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Entonces no podemos pensar en que podemos pararnos en nuestras propias fuerzas naturales de nuestra carne,
porque la carne es débil, pero el espíritu requiere ¿qué? Ser nutrido. Cuando nutrimos al espíritu, estamos nutriendo la carne. Ahí donde encontramos la fortaleza para nuestro diario vivir. Entonces, segunda de Timoteos, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Quién me lo va a leer? Dije, primera de Timoteo, ¿qué? Segunda de Timoteo. 3, 16, 17. Esa misma es, ¿verdad? Ajá. Nadie. ¿Dónde? Dale tú. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Fíjate que, y esto me lo aplico a mí mismo, estoy ministrando a mí mismo. En nuestro diario de vivir, la palabra debe estar en nuestra boca. La palabra debe estar en nuestra boca. Cuando tomamos decisiones en el trabajo, debemos tomar esas decisiones basado a la regla y la ética moral de Dios que nos ha enseñado en las Escrituras. Debe estar en nosotros. Es importante, a mí me gustan las hermanitas porque temprano en la mañana usted las ve que cogen su Biblia. Tempranito en la mañana. Empieza, bueno, las que yo he visto, ¿verdad? Las que conozco. Temprano en la mañana, pues cogen su Biblia. A veces uno se levanta ahí a medio ojo, ¿verdad? Y uno las encuentra a ellas sentadas en un lugar y leyendo un poquito la Biblia. Hacen mejores que nosotros los hombres a veces. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la necesitamos. La necesitamos para bregar con los hijos. La necesitamos, la gracia, la misericordia, la unción del Dios de los cielos para bregar con los esposos. Amén. No hay nada mejor que empezar nuestro día con la palabra del Señor. Tiempo de meditación y oración al Dios de los cielos. Amén. Estando siempre velando, pendiente, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y para nuestra función como evangelistas y como maestro, todas estas cosas son necesarias. Esa es la vida del cristiano. Amén. Amén. Pero el que está llamado a evangelizar, que somos todos nosotros y llamados a enseñar, esta debe ser nuestra meta como manera de vivir. Amén. Como manera de vivir. Hay una palabra que se menciona mucho en el IN y es acomodamiento. Yo creo que esa palabra yo no la he escuchado ni con las asambleas, ni con los bautistas, ni con los metodistas, el acomodamiento. Pero este realmente es un problema grande de la iglesia de hoy. El acomodamiento espiritual. Amén. Mire, mucho pueblo de Dios se conforma con la vaga idea de ser salvo. No se ofenda. Pero es muy cierto. Yo soy salvo. Salvo por la fe en Cristo Jesús. Ya yo estoy salvo. Ya yo me salvé. Eso es como el que vamos de viaje, Jorgito. ¿Para dónde vamos? Vamos, ¿para dónde quieres ir? ¿Para dónde quieres ir? Si me dice Cuba, brother, yo no sé qué te voy a decir. Vamos para otro. No, vámonos para otro lugar mejor. Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, es todo lo mismo. Para eso vete a la piscina y a la esquina de tu casa. Mira, vámonos para París. Vamos para París. Entonces, otro playero. Mira. No, yo le busco un cubito de sal y mira, agua y le echo sal y ya. Nos vamos a París y allá sale Jorgito y dice, ya yo me compré el ticket. Dice, Jorgito quiere ir a París. Bueno, Madeline quiere ir a París. Entonces, él dice, ya me compré mis pasajes. Ya yo estoy montado. Estoy esperando que llegue el día, como dice puertorriqueño. Yo estoy montado, ready para irme. Y dice, hermano, no que íbamos a ir juntos. Yo tengo un problema consiguiendo el dinero para el ticket. Yo no sé qué tú vas a hacer, brother, pero yo estoy montado. Y esa es la actitud del cristiano.
Ya yo estoy montado. Ya yo tengo mi ticket. Ya yo soy salvo por la fe. Y es más, hasta me consagro. Estoy buscando, estoy ayunando, estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo todas estas cosas para mi consagración, para asegurarme que el día del viaje tenga mi ticket, tenga mi pasaporte, tenga mi maletita ya hecha, tenga todas mis vacunas, que no esté enfermo y esté ready para irme cuando llegue el viaje. Pero los demás todavía no tienen su ticket. Entonces, la actitud de hoy en día a veces de nosotros como cristianos es que ya yo estoy montado. Ya yo tengo mi ticket. Entonces, el evangelismo se le dio al evangelista. Eso le toca al hermano, al anciano, y le toca a los ancianos. Ellos son al pastor. A mí me gusta cuando me llaman, Madeline. Pastor, alguien está enfermo, una persona que trabaja conmigo. Yo pienso que usted debe ir a visitarlo. Vaya usted. Lo llamaron usted, vaya. En el nombre de Jesús, vaya. Porque a usted también lo llamó el Señor. No es solamente el pastor. No es solamente al anciano. Amén. Es a todos nosotros. No podemos pensar, ya yo estoy montado, tengo mi ticket, yo me voy y arréglesela como puedas. Mire, en Isaías capítulo 40, versículo 6 al 8. Me llamó la atención. Isaías 40, 6 al 8. Téngame paciencia porque es un poquito difícil de amarrar la cabeza alrededor de este versículo. A ver qué usted me dice. Dice Isaías, oí una voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y le dijo la voz, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas las palabras de nuestro Dios permanecen para siempre. Amén. Hoy somos como la hierba del campo, como los pétalos de la flor. Hoy estamos, mañana nos marchitamos. Mañana morimos, perecemos, nos fuimos, salimos de este lugar y nos fuimos a casa porque estábamos montados. Pero sin embargo, la palabra de Dios permanece. Porque a veces no vemos el fruto. Y como no vemos el fruto, pensamos que no hay fruto. Y como no hay fruto, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos valió? Sin embargo, una palabrita, un gesto puede transformar la vida de un hombre. Amén. Una visita a Madeline 2 veces al mes, los martes, puede transformar la vida de un hombre o de una mujer para siempre. Para siempre. Una cosa tan sencilla como esa la puede transformar. Óigame, este hermano se llamaba Perry y en la iglesia bautista los martes hacían comida y ellos iban a la iglesia y comían. Era una iglesia grandísima, ahí al lado de la metodista donde nos reuníamos nosotros antes. Esa iglesia que está allá a la par de la Henry Clower. Los martes tenían un comedor grandísimo, como unas 200, 300 personas. Y tenían un chef y ellos cocinaban y los miembros de la iglesia, el equipo de evangelismo, toda esta gente, venían, cenaban y de ahí salían a evangelizar. Salían a evangelizar de ese lugar. No sé si todavía lo hacen. Amén. Pero yo después de una buena comida, una cena como la servían ahí, difícilmente me hubiese dado a evangelizar a esa hora. Amén. Pocos, por el contrario, se esfuerzan por el trabajo fuera de las 4 paredes de la congregación. Son muy pocos. Aunque no todo el mundo quiere servir como maestro en la iglesia de la escuela de niños. Amén. No todo el mundo quiere. Pero prefieren irse a cuidar niños antes de que salir a evangelizar. Prefieren sacar la basura de la iglesia antes que irse a evangelizar. Amén. En el ministerio de niños estamos evangelizando. Amén. Prefieren mejor cantar en adoración antes que irse a evangelizar. Escuche bien.
El Señor anda buscando mujeres y hombres que son activos, activos con visión, que amen al Señor y que tengan un amor por las almas. Yo digo esto como pastor y como hombre, amén, que se extravió en un tiempo. Hay que tener amor y pasión por las almas, porque las almas se pierden. Hay cosas que a veces dañan a la gente y se descarrilan. Mire, nosotros fuimos, sí, Diego no me va a dejar mentir, ni Soraya tampoco. Cuando salimos este weekend a Atlanta a evangelizar a los homeless, ¿cuántos de ellos nos hablaban con la palabra? Palabra. Y hasta yo me llamo Joseph, como el hijo de Jacob, ora por mí, ahí en el medio de un gas station. Con la palabra. Estos en un día fueron evangelizados, conocieron a Cristo, por una razón o la otra ¿cómo se dice? Se extraviaron, perdieron su camino. Pero todavía la palabra que fue sembrada todavía está ahí. Lo que necesitan es alguien como tú y como yo que pueda ir y extenderles la mano. Que puedan ver que todavía Cristo los ama. Que puedan ver que todavía hay esperanza para ellos, que todavía el Señor tiene su mano extendida para cada uno de ellos, necesitados del amor. La mayor parte de ellos son dañados y tienen falta de amor. Son dañados porque fueron rechazados, son dañados porque fueron acusados, fueron dañados porque fueron señalados en un momento de debilidad. Y la iglesia no estuvo presente para extender su mano. Usualmente son dañados en la misma iglesia. En la misma iglesia. Amén. So tengamos cuidado que no dañemos a nuestros hermanos. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Casi estoy terminando por hoy. Santiago 5, 19 al 20. Micrófono. Ahí, pásame el micrófono ahí a Isidro y yo se lo doy acá. No, que recordando que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra las potestades que se levantan. Entonces, cuando decimos que, pues, que la iglesia daña, pues en realidad sabemos que hay detrás de ello una manifestación del maligno, donde eso acontece, que trae división, que trae discordia, que trae desánimo, cansancio y todo lo demás. Isidro. Duro, ahí, oración. ¿Está aprendido? Pégatelo. Es que ese es unidireccional. Gloria a Dios, Ahí. aleluya. Ok, solo quería decir de verdad de que el llamado, ¿verdad? Es para todos. ¿Verdad? Y también entender, ¿verdad? De que cuando nosotros hacemos las cosas, a veces las personas que tienen ese llamado de evangelizar, ¿verdad? A veces se frustran porque a lo mejor salen a evangelizar y no ven nada, ¿verdad? Y a veces lo hacen para llenar la iglesia y no es así. Entonces, si la persona que tiene ese llamado más fuerte, porque todos tenemos llamado, ¿verdad? A todos nos fuimos llamados, pero otros son impulsados a hacerlo. Hay de ellos que no lo hacen, ¿verdad? Pero lo que hay que entender para que no se desaniman es de que cuando uno va a salvar, cuando uno va a evangelizar, o cuando uno va a cuidar a los niños, o cuando uno está sirviendo en el área que Dios te llama, le dice a Timoteo, lo voy a leer aquí, dice a Timoteo, dice que, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo Y los que te oyen. y los que te oyen.
O sea que lo primero es lo que hacemos nosotros, los que salgan a evangelizar, ¿verdad? Para que no se desanimen. Si si el llamado que Dios nos da, que Dios nos da, o donde Dios quiere que trabajemos, y si no atendemos eso, o sea, Dios nos llama para que nuestra salvación, nosotros, se mantenga, para ser salvo, ¿verdad? O sea, Dios ya nos salvó, pero hay que cuidar la salvación trabajando en la obra, ¿va? Por supuesto, va. El llamado que tengamos cada uno, no sé, otro es evangelismo. Entonces, el punto es que muchos he visto yo que lo hacen, que empiezan con ganas y luego se desaniman. Entonces, ¿quién los llamó? ¿Se emocionaron o qué pasó? Entonces, el punto es, si tienes ese llamado, en mi caso, desde que me convertí, sentí el llamado, participar en la música. Y desde entonces tengo 20 años, creo que eso va a ser o sea, nunca, siempre estamos ahí, a pasar las pruebas y todo. Y así mismo, cada uno tiene su llamado, tiene que trabajar ahí. Persistir en ello. Pero es para que uno sea salvo y los que te están, dice, va, y de paso los que te están escuchando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que Amén. entender ese punto, ¿verdad? Para no desanimarse uno. Sí, y El fíjense, llamado que tenga uno. todos tenemos diferentes dones y talentos, ¿ves? Y todos tenemos un llamado en específico. Pero vuelvo y digo, todos somos maestros y evangelistas. ¿Ves? El primer ejemplo es evangelizamos a nuestros niños en la casa. Deuteronomio 6, enseñándole la palabra. Ya sea en el camino, en la casa, donde quiera que sea, estamos con la palabra en la boca, sembrando la semilla. Eso es evangelizar. Las buenas nuevas de salvación. Veía yo ya que estás ahí, a Dianita el domingo, sentada allí dándole la clase a su hija Bela. ¿Y cómo te dije? Dianita. A Madeline, dándole la clase a Bela. Entonces, eso es evangelizando su alma. Eso es sembrándole la semilla. Amén. Lo que pasa es que a uno dice Pablo, ¿cómo era el versículo que me platicaste ayer? El que esparce la semilla y el otro, uno esparce y el otro. Dice que dice Pablo, yo planté y Apolos regó y Dios dio el crecimiento. Entonces, A lo mejor ninguno de los dos vieron la cosecha. no, luego dice abajo, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Entonces el punto es, va a entender, no porque un grupo fue llamado a plantar, y yo no puedo decirle a aquel que fue llamado a regar, que obligarlo a que plante también. Su llamado es a regar, y lo otro es, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Amén. Entonces, decían, no sé quién fue que dijo, que no siempre vamos a ver ese crecimiento. Entonces, como no vemos el producto o el crecimiento o el fruto, nos desanimamos. ¿Qué sabía Pablo? Que su labor iba a llegar hasta el día de hoy. ¿Qué sabía él? Que sus cartas, que en obediencia le escribía al pastor Timoteo, todavía seguía instruyendo pastores. Seguía formando iglesias y dando pautas para que la iglesia pudiera estar bien establecida. Entonces, no podemos verlo ni pensarlo con nuestra mente natural, sino con nuestros ojos espirituales, sabiendo que el Señor es el que da el crecimiento. Amén. Santiago capítulo 19, 20. Voy a leer 2 versículos más y ya lo dejamos. Santiago capítulo 19, 20. 5, 19, 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Amén. Eso es la importancia de predicar el evangelio, de que aquellos que están perdidos se han vuelto atrás, puedan escuchar la palabra para que tengan oportunidad de arrepentimiento. Amén. Volviendo a Timoteos, 2 de Timoteos 1:16, ahí mismo donde estaba leyendo, me parece, Isidro.
4:16. 4:16, pero este es 1:6, me parece que es. Dice, por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti. Ese no es, búscamelo. Que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, cuando el desánimo viene, cuando el acomodamiento viene, tenemos que entonces nosotros avivar el fuego que se encuentra ¿en qué? En nosotros. En este caso le dice Pablo a Timoteo, el cual es que está en ti por la imposición de mis manos, que recibiste algún día, cuando fuiste ungido, cuando fuiste bendecido, cuando fuiste separado, cuando te viniste a los caminos del Señor, hubo un fuego, un anhelo en ti. Ah, cuánto quisieras que volvieras a tu primer amor. Le decía el Señor a la iglesia en Apocalipsis, no me acuerdo qué iglesia era. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero cuánto quisieras que volviera a él. Si pudiéramos volver, óigame, cuando vinimos a los caminos del Señor, parecíamos cotorra que no nos callamos. A todos les queríamos decir lo que el Señor había hecho con nosotros. Amén. Entonces, ese es el fuego. Ese es el primer amor al que nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, como siervos, debemos de volver a él. Ay, pastor, pues pídaselo al Señor. Pídaselo al Señor. Mire, cuando no teníamos estas sillas allá en Snellville, eran aquellas de metal, que si no tenías cuidado te caías de ellas. Aquellas ya las botamos, las quedaron fue la mejorcita. Pero como eran tan duras, todo el mundo no tenían problema en pararse. Hay las acojinaditas ahora y hay que decirles que se pare. Allá tú los veías que hacían así y se estiraban locos por pararse, ¿verdad? Para que nadie les dijera nada. Pero ahora esto es como el acomodamiento espiritual. Nos acomodamos, nos volvemos cómodos en vez de salir y volver a nuestro primer amor. Amén. La semana que viene voy a estar hablando con respecto a los temores y prejuicios que enfrentamos cuando salimos a evangelizar. Amén. Temores y prejuicios que enfrentamos. Voy a estar hablando del rechazo. Voy a estar hablando de rechazo y de la vergüenza que a veces sufrimos. Amén. Aquí 1, 2, 3, 4 dueños de negocio. Somos tremendos vendedores. ¿Verdad que sí? 5. Somos buenos vendedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos en nuestro servicio. Creemos en nuestro producto. ¿Estamos de acuerdo? Díganme que sí. Porque si no, pues estamos mal. Seguro. Entonces creemos en nuestro producto, creemos en nuestro servicio. Cuando hablamos, estamos locos para que me abran la puerta para poder, ¿qué? Vender mi servicio, mi producto. El evangelio es gratuito y hasta pago. Ese debe ser el anhelo que debemos tener. Ansiosos de que me abran la puerta, porque lo que yo voy a compartir con ellos es mejor que el producto que yo hago o que yo vendo. Amén. Así de valioso es el mensaje del Señor. Y así de valioso debe ser para nosotros, siempre buscando la oportunidad de compartir el evangelio. Amén. Done. No, yo solo quiero añadir algo. Creo que el mejor ejemplo es la iglesia primitiva. El mejor ejemplo, no podemos poner máximo hoy en día a como estamos. Pero dicen Hechos 2:46. Bueno, de hecho del 43, pero quiero leer del 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahí podemos rescatar algunas características de la iglesia. Había unanimidad. Y sigue diciendo, partiendo el pan en las casas, había coinonía. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, o sea que eran humildes, no eran personas altivas, no eran personas orgullosas. Entonces dice aquí, y sencillez de corazón.
alabando a Dios, o sea, había adoración, había alabanza, y teniendo favor con todo el pueblo, o sea, tenían buen testimonio con todas las personas de afuera, con el pueblo, con lo que uno trata, con la familia, tenían buen testimonio. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, que esas son unas características preciosas que si no las ponemos en práctica, muy difícilmente van a creer en lo que nosotros decimos. Así es. Fíjese, a mí me gusta el versículo cuando habla de la mujer, la mujer cristiana y el marido inconverso. Y a veces dice, bueno, eso es para la mujer. No, es para todos nosotros. La que con su manera de vivir, su forma de ser, se gana a su esposo, a su marido inconverso. Entonces es lo mismo que está diciendo el anciano Donner, es que nuestra forma de vivir tiene que ser diferente. Yo decía que conocí a un señor, un chino, de la Cámara de Comercio, y él me decía, yo le pregunté en el trabajo, estábamos sentados en el salón de conferencia, le pregunté, ¿tú eres cristiano? Pues su forma de ser era diferente, Jorito. Y tú eres cristiano, dice, a mí no me gusta decir que yo soy cristiano. Yo sí te digo, yo soy seguidor de Cristo. Porque cristiano, ahí fue donde yo aprendí esa palabra. Es un tema, es un nombre que está muy lúcido hoy en día. Pero ser seguidor de Cristo es totalmente diferente. Es ser discípulo de Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces, ahí yo aprendí y entendí que mi relación con Cristo, el yo ser discípulo, no es una cosa que yo me quitaba como un jacket o un coat antes de entrar a un salón de conferencia. ¿Ves? No, eso tenía que ir conmigo porque eso era parte de quien yo era. Eso tenía que ir conmigo antes que la corbata, antes que la chaqueta. Eso tenía que ir conmigo primero. No es algo que yo me podía quitar y dejar afuera y hacer negocios medio raros, ¿verdad? Como lo hacen los gentiles. ¿Por qué? Porque mi manera de vivir tiene que ser diferente. Mi forma de hablar tiene que ser diferente. Mi forma de comportarme dentro de un salón de conferencia tiene que ser diferente a todos los demás que están en esa mesa. ¿Por qué? Ese es mi testimonio. Amén. Si a todos le decimos yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano verdadero, nuestra forma de vivir tiene que ir con ello como testimonio de aquello que profesamos con nuestros labios. Amén. Manibé y nos vamos. Amén. Eso me acuerda esta linda experiencia que tuve el lunes que le hicieron la cirugía a mi mamá del cataratas. Ajá, el doctor vino a la habitación y yo le estaba contando al doctor la condición de mi mamá y él me dice, ¿me permites orar por ella? Un hombre americano. Y para mí yo dije, Señor, tú eres tan maravilloso porque cuando yo lo vi la primera vez, yo no reconocí ni pude discernir que él era una persona pues seguidora, ¿verdad? Y cuando lo vi allí yo dije, wow, la verdad es que todavía no solamente depende de la medicina, pero él depende de Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Saludo a los que nos acompañan hoy en línea. ¿Cuántos hay? Ok, thank you. Mandaste los nombres. Okay. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque tú nos escogiste. Te damos gracias porque tú nos preparas. Te damos gracias porque tú nos respaldas. Y te damos gracias porque tú nos has enviado. Ayúdanos a entender, Señor mi Dios, que la comisión que fue dada por ti, Señor mi Dios, es para la iglesia en general e individual. Que fuimos llamados a propagar, a proclamar las buenas nuevas de salvación. De que tú eres un Padre que ama, tú eres un Dios que cuidas, Padre Celestial, de tu creación, que tú eres un Dios que ha hecho, Padre Celestial, camino donde no había camino, para que hoy, Padre Celestial, pudiéramos ser recipientes del sacrificio en la cruz del Calvario, por medio de nuestra fe, Padre Celestial. Ahora, Señor mi Dios, te pido, Señor mi Dios, que haga una urgencia, un ardor en nuestro corazón por las almas que se pierden.
Sabemos que la trompeta está al sonar. Sabemos que seremos llamados a cuenta, Jehová Dios, cuando nos pregunten en ese día, Señor mi Dios, cuando te visitamos cuando estuviste enfermo, cuando te visitamos cuando te dimos de comer cuando tenías hambre, cuando te visitamos cuando estabas en la cárcel. Por cuanto a cada uno de estos pequeños, Señor mi Dios, tú dijiste, a mí me lo has hecho. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, que avives, que nos ayudes a avivar la flama, la llama en nuestro corazón,